¿Qué tal? Muy buenos días. Mónica, agradezco mucho la posibilidad de dirigirme en este programa tan importante a tu auditorio y comentar este tema fundamental para la Ciudad de México. Así es. Entonces, ¿cómo van a estar operando? Porque desafortunadamente, Arturo, subsecretario, sabemos que el centro, por su capacidad de movilidad, de cantidad de gente y de negocio, es difícil de controlar. O sea, la cantidad de movimiento que tenemos ahí, y nos urge regresar a trabajar, particularmente a los comerciantes. ¿Cómo van a estar tratando de administrar este movimiento? Sí. Pues mira, tomo bien lo que tú mencionabas hace un rato y que es fundamental. El centro histórico de la Ciudad de México es epicentro de muchas cosas en la ciudad, sobre todo del tema económico, del desarrollo de los establecimientos, genera una economía local en cada una de las alcaldías, porque ahí se van a proveer los pequeños negocios. Tenemos cerca de 27,000 unidades económicas de negocios, de tiendas, donde van minoristas a comprar. Eso nos da una idea de la magnitud. Se puede tener más de 1 millón de personas al día en el centro histórico. Eso también nos obliga a tomar medidas específicas. Nosotros reconocemos la relevancia para la población y la vocación del centro histórico de comercio. Esto es fundamental para la ciudad. Por ello, las medidas que se han implementado para la reapertura tienen que ver, como tú decías, en cómo armonizamos, por un lado, la venta, la apertura de establecimientos mercantiles en las mejores condiciones para garantizar la salud y evitar los contagios, como el uso de careta, como el uso de cubreboca, de gel sanitizante, de tapete en los establecimientos, de señalamientos para evitar que los clientes al interior que se sature y se encuentren frente a frente. Y por otro lado, la responsabilidad que tenemos como habitantes de la ciudad y como visitantes del centro histórico para no acudir en familia, para que si tenemos que acudir al centro a adquirir algún bien y servicio, lo hagamos solos, para que respetemos la sana distancia y evitemos aglomeraciones. Todo esto va a ayudar a que el centro siga abierto. Efectivamente, hace una semana que se abrió y tuvimos que cerrarlo este pasado sábado y domingo. Se hizo una pausa en la reapertura del centro histórico para revisar lo que estaba ocurriendo. El jueves pasado tuvimos una afluencia muy importante de ciudadanos, hecho que motivó este cierre y la revisión justamente de las medidas que se habían implementado. A partir del día de hoy se retoma la apertura del centro histórico, pero con algunas medidas complementarias que las voy a mencionar muy rápidamente y que son muy importantes para que quienes nos ven y nos escuchan las puedan conocer y que tomen sus previsiones. Primero, se sumarán más calles a la peatonalización, es decir, se va a privilegiar a las personas que llegan en transporte público o caminando al centro histórico. Habrá más calles para caminar y evitar perdón que te interrumpa, ¿van a cortar la circulación de automóviles por el momento para que sea únicamente peatonal? Habrá algunas calles que se mantendrán para vehículos y transporte público, pero se incrementarán algunas calles más. Esto para garantizar la sana distancia. También comentarles que estos días se cerrarán las estaciones del Metro Zócalo, Allende y Merced para evitar aglomeraciones y que la gente llegue de forma alternativa, así, y que tome otras medidas para la dosificación de la entrada al centro histórico. De igual forma se instalarán filtros sanitarios en los accesos de algunas calles y se irán rotando para que toda la gente que venga al centro pues traiga su cubrebocas para que se pueda tomar la temperatura de quienes entran a consumir a los negocios del centro y bueno, y con esto contribuir a que no haya contagio. Aprovecho la posibilidad de hacer una invitación a la ciudadanía de quienes tengan la necesidad de acudir al centro histórico, lo hagan solos, que no lo hagan en familia, que no acudan a pasear, sino a cubrir la necesidad que tengan y que lo hagan con cubreboca. Esto es muy importante porque es parte de la corresponsabilidad que tenemos. Es muy importante también otro aspecto que mencionaba, que en el centro histórico
Para aquellos negocios que no cumplan habrá algunas sanciones, pero también quiero mencionar que la mayor parte de los comerciantes ha apoyado, se ha tenido diálogo con ellos. Estas medidas que se toman hoy en el centro son producto de un diálogo que se ha tenido con importantes sectores económicos de ahí, la autoridad del centro histórico, la propia Secretaría de Gobierno. Hemos mantenido mesa de trabajo. Subsecretario, no puedo dejarte ir sin preguntarte un tema que siempre es espinoso y que siempre es espinoso en el centro histórico, y me refiero a los vendedores ambulantes. ¿Qué estrategia tienen ustedes pensada en este retorno para esa situación? Sí, con el comercio en la vía pública hemos tenido múltiples mesas de trabajo. Sabemos que es un problema real, existe, no lo podemos negar. El comercio en la calle, en el centro histórico, existe desde hace muchos años, décadas, y tenemos que enfrentarlo y tenemos que ver cómo nos ponemos de acuerdo. Personalmente he tenido mesas de trabajo con múltiples grupos, no solamente con los liderazgos, sino también con los comerciantes, y hemos avanzado mucho. Sabemos que aún falta por hacer, pero la mayor parte de los comerciantes del centro histórico han atendido este llamado. Hablamos de que un día normal en el centro histórico puede haber 6,000, 6,500 comerciantes en la vía pública. Hoy, en los operativos y en las acciones que hemos llevado a cabo, pues hemos retirado a los denominados toreros. Sí. Pero ya no se instalan el 90% de los comerciantes. Un porcentaje se mantiene sin atender este llamado y estas medidas, y bueno, pues la autoridad lo que tiene que hacer es aplicar la normatividad, y se han hecho retiros, lamentablemente. Sí, lo hemos visto, claro. Y se ha tenido que pues llevar a cabo acciones de gobierno para garantizar la salud de los habitantes y evitar aglomeraciones. Y es esto. Entonces también aprovechamos para hacerles un llamado. Nos organizamos con estos comerciantes para que operen 2 días a la semana únicamente en las zonas previamente platicadas con ellos, y no los 7 días de la semana o los 6 días de la semana que estaban acostumbrados, sino con la amplitud. Los comerciantes en la vía pública también deben tener cubrebocas, también tienen que tener careta, y solamente ubicarse en los lugares asignados y los días previamente acordados. Pues ahí está. Vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes de esta reapertura del centro histórico de la Ciudad de México, lo cual creo que no solo nos importa, sino nos involucra a todos. Subsecretario Arturo Medina, muchísimas gracias por esta comunicación esta mañana. Muchas gracias, Mónica. Agradezco el interés por este tema fundamental, y hago una invitación a los ciudadanos a que si tenemos que salir al espacio público, pues lo hagamos con responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias.